Bueno, aquí estamos en este momento arrancando el programa y queremos, en esta parte del programa realmente queremos hablar, como ya les decía antes, sobre la invasión rusa a Ucrania, esta guerra que nos tiene a todos en vilo, porque finalmente por más que estemos acá en América Latina, estamos pendientes de lo que está pasando allá. Vamos a hablar, como les decía, con Silvina Romano, tiene un extensísimo currículum, ella, entre otras cosas, es doctora en ciencias políticas. Además, es licenciada en Historia, en Comunicación Social, es postdoctora también, es investigadora. Bueno, Silvina, un gran gusto tenerte aquí en Made in Paraguay. Gracias por recibirnos. Hola a todas y todos, gracias por la invitación. Y bueno, a ver qué podemos decir hoy sobre este conflicto. Estoy muy contenta de estar. Muchas gracias. Bueno, acabas de llegar además de Europa, digamos, ¿no? Hace apenas unos días. Estoy escuchando mucho bueno, como todo el mundo pendiente, los podcasts y todo tipo de información de lo que está pasando allá. Y te quería preguntar primero por esa parte de tu venida de Europa, digamos, pasaste por España, ¿se está sintiendo en Europa este aire bélico, digamos? ¿Llega a España también eso, a pesar de la distancia, digamos? Sí, 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 sí. Sí, los medios de comunicación están volcados, yo diría 100% a este conflicto. Siempre están las cuestiones de la política local, por supuesto. Bueno, hay momentos, por ejemplo, antes de venir hubo algunas localidades con elecciones, lo que sea, y hay un conflicto importante dentro de la derecha española, ¿verdad? Algunas tensiones y decisiones en la derecha española, pero bueno, ya cuando fue esta escalada, es decir, desde principios de febrero hasta mediados de febrero se hablaba menos y ya a partir de mediados de febrero me parece que centralizó la agenda. Así que sí, por supuesto que la gente está preocupada y me atrevo a decir que al igual que con otros conflictos, pero siempre que hay una cuestión de intervención armada, el rol del periodismo es bastante, no sé si cuestionable, pero es difícil encontrar análisis agudos, análisis responsables sobre algo tan grave, ¿verdad? Algo tan grave. Una cosa, como les digo, es una reyerta, algunos conflictos en un partido político, y otra cosa es una intervención armada. Y bueno, las grandes corporaciones mediáticas vienen haciendo un trabajo hace muchas décadas, pero que se nota en este tipo de conflictos, donde hay una unidireccionalidad de la información y yo me atrevo a decir, porque quiero ser franca con ustedes y que lo conversemos, Leo, información, digamos, muy a cuentagotas, no contextualizada, periodismo de guerra, es decir, de repente sacan informaciones sobre, por ejemplo, esto de que Rusia hizo estallar una central nuclear, no es cierto. Es decir, cuando te metes en la nota, tomaron una central nuclear, pero no hay residuos nucleares, por ejemplo, o no hubo escape nuclear, y eso es muy importante, porque cuando uno lees y decís, Dios mío, que estalló y no estalló la central nuclear. Entonces, ese tipo de cosas genera mucha tensión, que es entre esta grieta que hay, ¿no? O más que grieta, este eclipse entre información y desinformación, o sobreinformación, porque todo el tiempo están informando, pero sin desmenuzar, sin analizar, y bueno, y yo creo que la gente en general sabemos poco de geopolítica. No sé, vos, Leo, cómo te aprendí, pero no es que todos tenemos un libro de geopolítica bajo el brazo y vamos por ahí haciendo ese tipo de análisis. Entonces, creo que hay que ser responsable y parar la pelota y decir, bueno, a ver, ordenemos un poco cuál es el proceso, cómo es que se llega a este acontecimiento de Rusia y cuál es el contexto global, sobre todo en el que sucede esto, no sé. Y eso es, bueno, justamente por ahí quería empezar, ¿cómo se llega a esta guerra, digamos, a esta invasión, a este momento? Quizás haya que arrancar allá por el año 2013, ¿no es cierto? Cuando había un presidente en Ucrania que estuvo
de alguna manera era prorruso, y bueno, creo que es importante que la gente que está escuchando este programa pueda entender cómo se llega a este momento. Si podemos arrancar por ahí. Yo creo que, bueno, voy a ir más atrás. Ok. Porque me parece que el momento clave es 1989, 1990, la perestroika, es decir, vamos a hablar más fácil, cómo la caída del muro de Berlín, lo que la gente recuerda, ¿no es cierto?, de eso, que es la desarticulación de la Unión Soviética. Por eso luego se pasa a ser un estado, Rusia, y muchos estados satélite, en todo caso, pero que buscan, en general se alinean a Occidente, muchos de ellos, por procesos democráticos, etc. Pero es ese momento en el cual la Unión Soviética pacta sobre todo con Estados Unidos, una salida pacífica, ¿no es cierto?, de una resolución pacífica de esa Guerra Fría, ¿verdad? Y Estados Unidos y la Unión Europea, en ese momento, pero sobre todo Estados Unidos, promete no avanzar sobre esos territorios. ¿Cuáles son esos territorios? Los que conformaban la Unión Soviética, es decir, que después quedaron divididos en diferentes países, de Europa Central y de Europa del Este, ¿verdad? Bueno, ustedes, para la gente, ¿qué tenía Rusia como organización de seguridad? El Pacto de Varsovia. Cuando se desarticula la Unión Soviética, muere el Pacto de Varsovia. No sigue vigente, ¿verdad? ¿Era una alianza para la seguridad? No. Pero la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que era la organización de seguridad en el contexto de Guerra Fría para contener a Rusia, la Unión Soviética, sigue funcionando aún sin existir la Unión Soviética. Y eso ya generó una cierta tensión. Pero prometieron a Gorbachov que no se moverían ni un pulgar, o sea, ni una milésima hacia el este. Es decir, que la OTAN no iba a tener aspiraciones sobre los territorios que en su momento fueron de la Unión Soviética. Bueno, hay un montón de documentos sobre eso, pero fue un tratado de palabra. Es decir, le dijeron, el secretario de Estado estadounidense le dijo a Gorbachov, no, tú no te preocupes, eso no va a suceder. Pero ¿qué sucedió? Que la OTAN sí avanzó sobre esos territorios. ¿Qué significa avanzar? Bueno, que buscó la forma de hacer pactos con Polonia, con la República Checa, con Hungría, para que se incorporaran a la OTAN. Es una alianza de seguridad, imagínense, la más importante, ¿verdad? Eso puso en alerta. Eso puso en alerta a una Rusia, que ustedes saben que después de la desarticulación de la Unión Soviética, sufrió una debacle económica tremenda, pasó directamente a un plan neoliberal que hundió a la industria soviética y a la estructura que tenía económico-política financiera, la desarticuló totalmente. Rusia quedó de rodillas, y es a fines de los 90 cuando se incorporan más países de Europa Central y del Este a la OTAN, que se va el presidente de turno en Rusia y entra Putin, que es un ex agente de KGB, es decir, del ala política dura, y en ese momento resurge un poco Rusia, va resurgiendo, con alianzas también con una China. Ustedes piensan en China, el rol de China, cómo se va elevando, ya hace cuántas décadas que China viene diciendo acá estamos, pero es a fines de los 90 cuando aparece cada vez más en el contexto internacional China, y nos enteramos que son los chinos por ahí, y Rusia tomó nota de eso, y lo que vemos hoy, y, de una perspectiva geopolítica, es que esta invasión a Ucrania es un no va más de Putin. El Estado ruso dice, hasta acá llega la OTAN, no van a extenderse más. Ya anexaron, yo creo que son, no tengo nada, pero son por lo menos 14 países, 14 estados, que habían dicho que no lo iban a hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo se entiende esto? ¿Es justificable o no? No, no estoy justificándolo, simplemente digo que en un juego geopolítico, si estuviéramos jugando un juego de táctica y estrategia de guerra, pues bueno, si se hace un acuerdo, y ese acuerdo no se cumple, y presiona, es una presión para Rusia, bueno, esta es una forma de respuesta. Algo que quiero contarles es que, increíble, varios republicanos en Estados Unidos, incluso en su momento Trump, y ahora gente de las fuerzas,
coroneles de las Fuerzas Armadas, vienen diciendo que es un error grave, grave, que Estados Unidos y la OTAN sigan presionando a Rusia, que eso genera escenarios de guerra preocupantes, no son guerras como las que conocemos en otros espacios, nosotros en América Latina, esas guerras de baja intensidad y permanentes que vivimos, ¿no es cierto? Esas guerras híbridas. Esto puede tener un tono muy grave, ¿por qué? Por la amenaza nuclear que hay de fondo. O sea, Rusia es una de las potencias nucleares, o la potencia nuclear más importante, ¿verdad? Y tiene un aliado como India, que también es otra potencia nuclear. Entonces, acá hablo, ¿no?, de por qué hay que tener tanta responsabilidad en el relato que vamos construyendo de esto, porque no se trata de que Putin sea un trasnochado o tenga un carácter autoritario, que puede serlo, digamos, yo no estoy descartando eso, pero eso no explica de manera responsable, no es una explicación responsable de lo que es una avanzada bélica. Es lo que se está tratando de imponer en los medios. Justamente era lo que Putin venía reclamando, digamos, ¿no? En estas últimas, estos últimos tiempos y en los últimos meses, cuando se empezaron a ver los movimientos de Rusia y se empezó a hablar de todo esto, Rusia venía diciendo permanentemente, ojo que nosotros no queremos este expansionismo de la OTAN, digamos, ¿no? Pero en términos de lo que ocurre, parecía ser, por lo menos uno creería que ellos iban a entrar, digamos, Rusia iba a entrar solamente en una parte de Ucrania, pero finalmente es una invasión masiva, total. Bueno, ahí también tengo algunas sospechas con respecto a cuál es la información fidedigna que estamos manejando con respecto a los lugares donde está el ejército ruso. La información, y pensemos, digamos, y es polémico lo que voy a decir, pero miren, yo no sé ruso, no sé ruso, es decir, no, y tampoco desde Occidente me dejarían acceder a los medios rusos, porque ustedes saben que en la Unión Europea han prohibido la señal de Russia Today y de Sputnik. Entonces tenemos una sola vía, que es lo que cuentan los periodistas occidentales que están allí, que bueno, en un trabajo loable, están en un territorio de guerra. No estoy discutiendo con la gente que va a territorio. Lo que estoy discutiendo, como investigadora que soy, quiero decir que yo me he dedicado a temas de guerra psicológica, con documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense, hace muchos años que trabajo en eso, me cuesta tomar las noticias sin filtro. Es decir, ¿cuánto hay? ¿Por qué? Porque escuché desde otras fuentes de que había ciudades que en los principales diarios como El País, La Nación, esas ciudades que dicen que están tomadas no lo están. Entonces ahora, yo soy Silvina, a nadie le importa, pero los gobiernos del mundo, ¿qué saben de lo que está pasando en Rusia? Realmente, es grave. Porque si hay una fuente que dice, no, escuchen, no es cierto que están ahí, están solamente en estos 3 puntos, por ejemplo, en Kiev, no sé qué, y después te dicen, no, la invasión es masiva. Bueno, no sé, sí, hasta si tomamos el diario El País, el diario La Nación, el New York Times, la invasión es masiva. Pero, digamos, consideremos que hay una larga trayectoria de guerras libradas por Estados Unidos y Occidente, donde la vanguardia es el periodismo de guerra. Está la vanguardia del periodismo de guerra. Y van haciendo los relatos más convenientes de acuerdo, bueno, a cuáles son las salidas que esperan o las reacciones que esperan tanto de los gobiernos como de la opinión pública. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, porque tenemos un andamiaje institucional que viene justamente desde 1945, pensemos en la ONU, un andamiaje institucional internacional para dirimir conflictos de paz y guerra que no, digamos, está absolutamente debilitado y no alcanza en absoluto a poner un cierto orden en este tipo de problemas. No estamos hablando de algo menor. Es decir, ¿tenemos certeza de que esa información que nos llegue es veraz? Pues no. Y eso me parece complicado. Y la otra cuestión es, ¿cómo accedemos a la fuente? Y pongo otro tema sobre la mesa. Es lo mismo que nos pasa con China. Nuestro conocimiento de China es a través de los medios occidentales. Nosotros no sabemos chino, nosotros no accedemos, o sea, habrá gente especialista que sí, pero en general no. Entonces, esto es lo que se pone en evidencia en estos conflictos también. Y sí, la cuestión del mito de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un mito en sí misma porque fue fría. Acuérdense, en
en territorio de las dos grandes potencias en ese momento, acordémonos, territorio de la Unión Soviética y territorio estadounidense, pero fue caliente en toda la periferia. Acordémonos, golpes de Estado y desapariciones, persecuciones, guerras civiles, América Latina, Asia y África. Entonces ese es el primer mito. Y el segundo mito es que se acabó. ¿Dónde se acabó? Claro. Primero que en América Latina nunca se acabó porque todos los mecanismos de contrainsurgencia característicos de la Guerra Fría siguieron operando en gobiernos liberales, democráticos. Lo podemos discutir de eso, pero sí tenemos información al respecto, ¿verdad? Y la otra cuestión es que cuando Estados Unidos asume como el liderazgo mundial en los 90, y dicen, es el fin de la historia, ¿te acordás, Leo? Llegó el fin de la historia. Fukuyama era, ¿no? ¿no? Sí. Fukuyama dice, bueno, acá se acabó la historia. ¿Por qué? Porque entonces ya el enfrentamiento con ese enemigo comunista terminó. No. Lo que hicieron fue reinventar el enemigo. Y pasó a ser el terrorista, pasó a ser el narcotraficante, que no digo que no existe. Cuidado la audiencia, no me entiende de que, claro que hay terrorismo, claro que hay narcotráfico. El problema es a qué grupos, sectores políticos y sociales a nivel mundial le colocan esa etiqueta, ¿verdad? Y ahora lo que vemos es que lo que está en el fondo, el enemigo, y esto lo digo a título personal, y hay muchas investigaciones en términos de filosofía política también. ¿Qué hay en el fondo de ese enemigo terrorista? Bueno, es un fuerte anticomunismo. O sea, es una brutal, digamos, sentido común anticomunista, digamos. ¿Y por qué? Porque el anticomunismo tiene una larga historia, que también nos la olvidamos, ¿no? Después, digamos, la Revolución Rusa trajo toda esa tensión entre Estados Unidos y la Unión Soviética, viene desde la Revolución Rusa, no es en 1945, 44, 45. Entonces, eso es lo que también, esos sentidos comunes, esa forma de pensar el mundo, es lo que permea hoy una opinión pública, digamos, o los medios de comunicación a nivel internacional. Me atrevo a decir, estamos frente a una forma de contar la historia de buenos y malos. Es como si fueran los superhéroes, o sea, no sé, está el hombre araña y el duende verde. O sea, Putin sería el duende verde y el hombre araña serían todas las potencias occidentales. Lo están contando de ese modo. Sí. Buenos y malos. Y cuando Putin habla ¿cómo? No me acuerdo la palabra que usó, pero de sacar nazis de Ucrania, digamos, ¿cómo se entiende eso? Porque también fue muy llamativo, digamos, la manera, esta retórica, esta manera, creo que hasta drogadictos creo que llegó a decir, pero ¿cómo se puede entender esto de sacar nazis de Ucrania, digamos? Bueno, saben, en una parte de Europa, bueno, lo vemos en Estados Unidos también, hay un resurgimiento y bueno, es decir, nunca murió la ultraderecha, pero bueno, sabemos que en los últimos años se viene reformulando y bueno, de acuerdo a quien cuente la historia, verá que una parte del espacio político de Ucrania está, digamos, hay una ultraderecha consolidada en otros países de Europa, incluso en Estados Unidos, ¿no? La toma del Capitolio que fue. Entonces, la pregunta ahí que está buena es, ¿por qué apela al concepto nazi? Bueno, ¿por qué? Porque hay algo que Occidente se la pasa diciéndonos para las potencias occidentales que lo peor que vivió la humanidad fue el nazismo. Por cierto que sí, y muchas otras cosas más, además del nazismo, ¿verdad? Y también se olvidan de que el triunfo, o la debacle y la derrota de la Alemania nazi fue en gran medida gracias a la Unión Soviética, que la borran de la historia oficial y lo único que cuentan es el desembarco en Normandía. Está buenísimo, y eso es una parte de la historia, obviamente, de la liberación de los pueblos, o como quiera llamarlo. Pero Rusia puso casi la mitad de su población, o sea, se murió en la guerra. Entonces, por eso, y se recuerden, o sea, vuelvan, es un llamado a recordar cómo se construye también la historia. Porque a la Unión Soviética la borraron de ese triunfo, ¿por qué? Porque ya estaba la tensión comunismo-capitalismo. Pero eso no significa que no haya contribuido a la derrota de la Alemania nazi, ¿verdad? Pero eso se olvidó rápidamente. Hay algo, yo recomiendo siempre un libro que es un compilado de ensayos de Noam Chomsky de 1973, que se llama
towards a new Cold War, la Segunda Guerra Fría. Así es, la Segunda Guerra Fría. Y ahí él cuenta cómo los libros de historia, las películas, harán de esa Guerra Fría, incluida sobre todo la Guerra de Vietnam, que fue en ese momento tremenda, harán de eso una bandera del triunfo de Occidente. Es decir, en vez de contar las penurias, de contar lo que fueron las tensiones, no, lo que se va a contar es que ganamos. Bueno, no, y eso es lo que está pasando ahora, es la guerra por los relatos, ¿no? Y Putin dice, no, pero en la Segunda Guerra Mundial acá estaba con nosotros, con ustedes. Es decir, ahí me parece que lo que estamos viviendo en este mundo de la sobreinformación, de la instantaneidad, de los mensajes, de todo, es que se deshistoriza absolutamente, se le quita sentido entonces a un conflicto como este. Es decir, no es solamente que intervengo, digamos, ¿qué viene? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuáles son los hilos históricos que hacen que se pueda, digamos, primero que tomen esta decisión, que se pueda tomar y que la OTAN reaccione de esta manera? También traigo a colación a David Harvey, que es bastante conocido, bueno, es un geógrafo conocido, dice, y Chomsky también en los últimos artículos dice, no vamos a justificar la intervención de Putin, es injustificable, desde cualquier punto de vista, porque es una guerra y nadie puede justificar la guerra. Pero esa intervención no puede justificar la reaparición tan gruesa, tan fuerte de la OTAN, porque lo único que están haciendo es tocar más tambores de guerra. No se puede. Así es, digamos, estamos hablando de dos personas que trabajan, una es del Reino Unido, trabaja en Estados Unidos, el otro es estadounidense, no son opiniones, digo, de iraníes o venezolanos, es gente muy formada, sobre todo Chomsky, en política exterior estadounidense. Entonces hay que ver, por un lado, esta reacción de Putin, pero cómo reaccionan las potencias occidentales, poniendo realmente en peligro a la humanidad. Putin dice, acá tengo, es grave, ¿no? Sí, justamente de eso quiero seguir hablando contigo en el próximo bloque. Hacemos una pausa, Silvi, permitime por favor, y ya volvemos. Bueno, segunda parte de esta interesantísima entrevista con Silvina Romano. Silvina, estabas hablando de la OTAN justamente y como te digo, también vengo leyendo, escuchando estos tambores de guerra. Algunos recuerdan, dice, así era la previa a la Segunda Guerra Mundial. Los países se han alineado en mandar armas, por ejemplo, ¿no? Al comienzo iba a ser no solamente cuestión de algún chaleco, Alemania que cambia de postura, digamos, definitivamente, incluso quiere incrementar o ya está pensando en incrementar su presupuesto militar como algo que llamó mucho la atención, sobre todo en el caso de Alemania. En España también, la mayoría, prácticamente todos los partidos, menos algunos partidos como Unidas Podemos, dicen no, nosotros creemos que la vía sigue siendo diplomática, pero el resto es vamos a la guerra, vamos a la guerra, vamos a la guerra, digamos, ¿no? ¿Cómo ves esta posibilidad realmente y cuál es la implicancia que tiene este eco, digamos, de todos los países europeos de vamos a la guerra? Mira, voy a tomarme el atrevimiento de leer una declaración que hizo un senador por Mississippi. Mississippi es un estado de Estados Unidos. Roger Wicker advirtió sobre Ucrania: no descartaría una acción militar y espera que el presidente Biden mantenga esa opción sobre la mesa. ¿Por qué? En Mississippi están las principales empresas del complejo industrial militar de Estados Unidos, Lockheed Martin, Northrop, Raytheon, General Atomics, que son contratistas de Estados Unidos y la OTAN. ¿Por qué digo esto? En cada escenario bélico se dispara exponencialmente el gasto en armas. Pero, y ya estoy buscando el dato, a ver si lo encuentro, salió un artículo buenísimo en Truthout, que es un espacio de izquierda, de comunicación en Estados Unidos, con gente muy preparada,
y se está disparando eso. Francia es uno de los principales bastiones de proveedores de armas para esto también. Lo que esto está diciendo. Entonces Alemania también se prepara. Acordemos que Alemania, además, después de la Segunda Guerra Mundial, acordemos que tenía prohibido cualquier tipo de vinculación a cualquier cosa que fuera un arma. Pero ahora, fíjense cómo es de maleable, ¿no? la institucionalidad que tenemos a nivel internacional, que ahora está diciendo, no, bueno, nosotros también vamos a aumentar nuestro presupuesto, no sé qué. El tema de las empresas de armas, los complejos industriales militares, es también uno de los aspectos que el periodismo suele mencionar, pero que nunca profundizan en eso, ¿no? Hay algunos documentales que son buenísimos, que muestran cómo, por ejemplo, tanto en Europa y sobre todo, bueno, en Europa, en Francia y en Estados Unidos, la política de cada estado tiene que ver con los votos en el Congreso para generar trabajo, y el trabajo en varios de los estados de Estados Unidos tiene que estar vinculado a la construcción de armas y servicios de seguridad. Entonces, la guerra es una oportunidad, y pensemos en esta pseudo paz que dijeron que empezó en los 90, ¿cuántas intervenciones armadas hubo? Pensemos, Irak, Afganistán, bueno, todo lo que es la guerra contra el narcotráfico en América Latina. ¿Quién es el principal proveedor de armas y servicios de seguridad para América Latina? Estados Unidos. Entonces, son escenarios de guerra, pero bueno, menos preocupante porque son más pequeños o más lejos de Europa. Fíjense, ¿no? Pero el tema del incremento del gasto militar, digamos, es algo que la opinión pública hoy debería estar, la gente debería estar en la calle diciendo no a la guerra, no a los gastos, nada más. No, o sea, no vamos a reactivar las economías por ese lado, ¿no? Pero bueno, es una de las cosas que está sobre la mesa. Pensemos que la economía estadounidense, ¿se acuerdan la crisis del 30? La famosa crisis de la década del 30 en Estados Unidos, en realidad se resuelve, sí, por un plan keynesiano, Roosevelt, con planes de infraestructura y desarrollo del Estado, pero en realidad el grueso de la recuperación económica fue por el complejo industrial militar. Fue la construcción de un complejo industrial militar enorme, que es hoy el principal arsenal del mundo y que sigue operando, digamos. Son empresas. Ustedes piensen, hay datos también, después yo leo, te mando para si la gente pide, porque hay muchos documentos sobre esto. Cuando cae el muro, ya estaban la OTAN y empresas vinculadas a la OTAN buscando venderle armas a los países de Europa Central y del Este que quedaban sin la tutela de la Unión Soviética. Porque son mercados cautivos. Es decir, esto es la gravedad del asunto. ¿De qué deberíamos estar hablando? De esto. Digamos, ¿de verdad la humanidad va a seguir apostando a la guerra? Es una cuestión, y no importa si son rusos, eso es lo que hay que cuestionar. Y también decir, que no los va a tranquilizar, pero hay que decirlo, China hace ya mucho tiempo viene haciendo también su propio arsenal, y aparte, digamos, se ha acomodado, ha descansado en el desarrollo tecnológico a las principales potencias armamentísticas. Digamos, lo que pasa es que no tiene un ejército como puede ser el ruso o el estadounidense, pero están en eso. O sea, no hablamos de guerra, hablamos de guerra ahora, pero nadie habla de guerra durante tiempos de paz, y los ejércitos, los complejos industriales militares siguen funcionando. Eso es algo que no se conversa, pero es todo el tiempo, y hay informes. El CIPRI, que es, no sé, bueno, el Centro para la Paz de Estocolmo, está mal dicha la desglosada, pero si usted se mete en www.cipri.org, ve ahí la cantidad, los gastos en armas a nivel mundial. Lo pueden ver. No pararon. No, eso no, y ahora va a haber un repunte. Cuando hablamos de las sanciones, digamos, que se le están imponiendo a Rusia, al comienzo se hablaban de unas, ahora parece, supuestamente también, según el relato, son mucho más fuertes y están afectando dentro de la población rusa, ¿no? La caída del rublo, de las bolsas, etcétera, etcétera. Algunos, por supuesto, hay muchas personas que han salido a las calles. Nosotros hicimos una nota la semana pasada desde Moscú también, gente protestando obviamente contra la guerra. Nadie quiere una guerra, digamos. Este tipo de sanciones
¿Qué opinás sobre las mismas? ¿Qué efectos pueden tener? Mira, las sanciones económicas son instrumentos de poder blando, soft power. Es decir, es una forma de que tu enemigo se doblee, pero sin usar la fuerza militar, ¿verdad? Así son definidas las sanciones económicas. ¿Cuál es la efectividad de las sanciones? A veces es muy alta y otras veces no tanto. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Afectan a Rusia? Sí, pero a su vez Rusia está hace tiempo ya con un vínculo financiero económico con China, buscando, por ejemplo, viste que la quieren sacar, no sé si ya la sacan a Rusia del sistema SWIFT bancario. Bueno, pues China está hace tiempo planteando otro sistema bancario, ¿verdad? Lo que pasa es que Occidente no cuenta, o sea, Occidente cuenta, todos los países occidentales cuentan la historia desde el relato del dólar, pero el dólar puede ser que con este conflicto bélico además tenga, digamos, haya una desconexión de estos países como Rusia casi total con el dólar. Eso no le conviene a Occidente, no le conviene a Estados Unidos. Es decir, ya no es más como a fines de la Guerra Fría, no es eso. Ahora China es la potencia económica mundial y está buscando su propia institucionalidad, ¿verdad? Y Rusia ¿qué dijo China en las sanciones contra Rusia? Dijo, nosotros no aceptamos ese tipo de sanciones porque son ilegales y unilaterales. ¿Por qué son ilegales? También hay que decirlo. Las sanciones económicas son una forma de extender el derecho estadounidense a nivel universal. Se llama extraterritorialidad de la ley estadounidense. Es decir, ellos deciden a través del Tesoro, y la OFAC, que es la Oficina del Tesoro, vinculada a estas sanciones, que muchas veces son sanciones inteligentes, se llaman, porque dicen que son inteligentes porque van contra un target determinado, puede ser una familia, una persona, o sanciones económicas totales para un Estado, como puede ser Cuba, el bloqueo de la economía, o Venezuela, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es aplicar una serie de normativas estadounidenses afectando a empresas, negocios de otros espacios. ¿Qué pasa? ¿Por qué hace por lo menos 5 años hay empresas francesas que quieren demandar al Estado estadounidense por el uso de sanciones? ¿Por qué? Piensen, las sanciones a Rusia, ¿a quién van a joder también? A la Unión Europea. El aumento del gas, a ver, hace poco justamente estaba en España, es tremendo el aumento en las tarifas de luz y gas. Entonces imagínense en este escenario. Sí, van a quebrar a Rusia, y no sé si la van a quebrar, porque ya tiene otras aliados que le pueden dar una mano. Pero ¿y la población de la Unión Europea? Es decir, hay que ver esto, digamos, cómo impacta, o sea, a ver, Rusia no es Venezuela, ¿verdad? Digo, por el tema de las sanciones, ¿cómo se piensan? Hay, si uno ve el mapa del gasoducto, o sea, lo pueden ver también en internet, pongan gasoducto Rusia-Unión Europea. Hay una infraestructura montada tremenda de lo que es el gas que le vende históricamente, bueno, Rusia a la Unión Europea. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿De verdad lo van a anular? ¿Y de dónde va a venir el gas? Están llevando gas de Arabia Saudita o no sé qué lugar de Oriente. ¿Saben lo que cuesta en términos de shipping, de flete, el transporte? Entonces ese costo es lo que se traduce en que vos después tenés que ir a pagar 20 veces más. Y en América Latina, ojo, porque también va a tener un impacto eso. Fíjense, va a haber un aumento en el precio de las commodities, va a haber un aumento, pero a la vez va a haber más inflación, y a ver qué pasa con los precios de los hidrocarburos. ¿Cómo? O sea, esto tiene un impacto, estamos todos conectados con esto. Entonces ahí digo, la responsabilidad que hay, no se trata de que unos son buenos y malos, y bueno, estas sanciones van a afectar solamente a los malos. No, no es así nunca en la guerra. No es así nunca. Se llaman el collateral damage, los efectos colaterales. Bueno, los van a sufrir los propios europeos. Entonces, el tema de las sanciones hay que considerarlo, y como digo, viene siendo muy cuestionado la arbitrariedad implicada en las sanciones económicas, porque son unilaterales, son de un Estado para otro Estado. Es decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, voy a decir cosas para que nos imaginemos.
¿por qué México no le pone sanciones económicas a Estados Unidos en un contexto en el que, digamos, hay una frontera muy caliente, una frontera migratoria, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podría presionar México a Estados Unidos para que Estados Unidos abra su frontera? Porque generó un conflicto brutal ahí para México, para Guatemala, etc. Bueno, no hay manera de que un país periférico ponga sanciones en un país central, no hay. O sea, no, ahí está, y quiero que pensemos todo, ahí está el eje de este sistema internacional que estamos viviendo, que es absolutamente injusto. Es injusto. Es decir, se genera una asimetría total, en la que los países periféricos, fíjense, ahora tenemos que elegir si estamos con Rusia o estamos con... ¿Por qué? ¿En qué momento nos consultaron? ¿En qué momento consultó la OTAN? Sí, Argentina, Paraguay, Uruguay estaban de acuerdo con la expansión de la OTAN hacia Europa del Este. No sé, o yo no me enteré, tal vez, no nos enteramos. Es que puede ser que no, pero, y entonces ahora te tenés que posicionar, pero es algo que vos no empezaste, nosotros no tenemos, digamos, en este sistema nos estamos moviendo, y yo creo que es un buen momento para pensar en la reestructuración de la institucionalidad internacional. Así no sirve para nada. A mí me gustaría también, Silvina, a ver que nos aclare algunos puntos o que hablemos sobre, acá se plantea en América Latina y sobre todo en nuestros países, yo creo, que Vladimir Putin es comunista, digamos. Todavía se vive un régimen comunista, digamos, ¿no? Y es importante hacer ese tipo de aclaraciones porque hay una guerra también en las redes sociales, y no, la izquierda le defiende porque Putin es comunista, digamos, ¿no? Y después uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Y su relación con Trump o su relación en su momento actual con Bolsonaro o con Orbán y con la ultraderecha española y otra ultraderecha en Europa, digamos? ¿Podemos aclarar ideológicamente qué es Putin? ¿Quién es? Bueno, eso también, qué difícil, porque yo pienso en Putin, ¿no? Digo, algo representa Putin, porque por algo está ahí, que eso es lo que me interesa, o por qué me interesaba Trump, no por Trump, sino a quién estaba representando Trump, ¿no? Que después vimos a muchos de ellos, ¿no? Creo que representa la reivindicación, sí, de un sistema político organizado en torno a, diría yo, valores y una institucionalidad diferente a las de las democracias liberales procedimentales que tenemos nosotros, pero inserto en una economía internacional capitalista neoliberal. Es decir, ahí está, no es que está en Marte, o sea, capaz que le gustaría estar en otro lado, pero estás ahí, lo mismo que China. Un comunismo, bueno, claro, sí, en términos institucionales, políticos, tienen unas dinámicas completamente diferentes a las nuestras, de hecho que no las comprendemos en absoluto, en general, pero en términos económicos, y ahí la economía política es importante, si en términos económicos están insertos en el mundo capitalista, ¿verdad? Ahora, te dicen, Putin es comunista, no sé, yo ni siquiera me pongo a pensar en eso. Yo no, tengo un rechazo a personalizar muchas veces el tema de la política, y sobre todo en estos eventos. ¿Por qué? Primero porque lo hace todo el mundo, ¿no? Así todo el mundo está hablando de eso. Y segundo porque creo que no todo se explica de acuerdo al líder. Hay partes que sí, que es importante, pero después todo lo que es el trasfondo de las luchas de poder, intereses, digamos, viste que casi no te hablé de Biden. No hablé de Biden. ¿Por qué no hablé de Biden? Porque la política exterior estadounidense no la hace el presidente, nunca la hizo el presidente. La hace un departamento de Estado con un departamento de defensa que tiene lo que se llama el deep state, una serie de personas, intereses que se juntan para planear a mediano y largo plazo la política estadounidense hace mucho tiempo ya, y es, digamos, vox populi, no es ninguna. Y el presidente, bueno, le dicen un poco lo que tiene que hacer, acepta, no acepta. Trump no entendía eso. Entonces decía cosas y después no se hacía nada. ¿Cuántas amenazas hubo de Trump, se acuerdan? Sí. Que amenazaba con China, que a Venezuela, y después iban al Pentágono y decían, no, va a haber intervención, y en el Pentágono decían, no, nosotros no nos enteramos de nada de eso. ¿Qué está hablando? Entonces, un poco eso. Putin, yo creo que, nada, habría que preguntárselo a él.
qué piensa del comunismo, de si es comunista o no. Creo que sí, lo que hay, y acá siendo muy seria, sea que te guste y adhieras al comunismo en su forma de socialismo real, o lo que fue, o en la utopía comunista, o lo que sea, hay un anticomunismo muy fuerte en nuestra sociedad. El relato sobre el comunismo es muy negativo, peyorativo, y que lleva a la criminalización. A mí siempre me gusta hablar de ejemplos concretos. El primer golpe de la CIA en América Latina fue contra Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954, y fue justamente un golpe de operaciones psicológicas, muy centrado en los relatos sobre Arbenz. Y ustedes sabrán que Arbenz era un ex coronel, sería como un Previch hecho coronel, es una persona del centro que buscaba un plan rooseveltiano para Guatemala. Inmediatamente fue tildado de comunista. Y está el libro negro del comunismo en Guatemala, fíjense, lo publicaron y todo con noticias falsas, en ese momento ya, y la serie de descripciones que hace sobre lo que hacen los comunistas en Guatemala en ese momento no tenían nada que ver con la realidad, pero se generó una fuerte noción anticomunista, que al final lo que pasó fue que derrocaron a Arbenz no era comunista, y bueno, en Guatemala está donde está también. Pero lo que digo es, más allá de quién se asuma como comunista o no, sí hay que asumir que hay un relato muy, muy negativo con respecto a, de criminalización. Habrá que pensar con por qué aceptamos eso, y cómo es que en Occidente liberal, el Occidente de la democracia, de los valores, de las diferencias, de la diversidad, hay tanto rechazo a algo diferente que sería el comunismo. No sé. Bueno, este conflicto sigue en desarrollo, Silvina, así que no podemos dar una, no sé, esperanza sí, todos queremos que pare, ¿no? De que se llegue a una negociación, de que haya un alto el fuego, de que se busque una salida finalmente, pero es muy difícil hacer ya te quería decir como última consulta o reflexión, ¿no? Muy difícil poder saber hasta dónde va a llegar esto. Sí, siempre da la sensación cuando se leen, sobre todo los informes que sacan los gobiernos, ¿no? Departamento de Estado de Estados Unidos, etcétera, de que no están a favor de una gran escalada. Pero a mí sí lo que me preocupa es esto que dije, el dato sobre los complejos industriales militares. Es decir, si hay un deseo o una necesidad, vamos a poner la palabra necesidad, de generar inversión a través del gasto militar, no van a tener tanto problema en continuar, pero no sé si va a haber va a seguir siendo esto de tira y afloje de esa sensación, ¿no? No es que van a entrar en guerra los países de la OTAN con Rusia, no me parece que vayan a hacer eso, porque sería muy preocupante, porque además Putin dijo, nosotros no tenemos problema en usar nuestro arsenal nuclear, y eso, la verdad que es muy, muy complicado. O sea, lo que le pedimos a sus gobernantes, es que se tomen esto con la seriedad que implica, y que piensen sobre todo en la gente, incluso con las sanciones, cuáles son los efectos colaterales de todo esto. Y si Rusia pide que la OTAN no se expanda hacia esa, bueno, dividan el país a Ucrania, y o sea, acá la cuestión, y a mí me preocupa mucho, la institucionalidad internacional no está sirviendo para garantizar la soberanía y la autodeterminación, ni de Ucrania, ¿no es cierto? Porque Ucrania, ni nos ha pasado en América Latina. Entonces, digamos, hay tambores de guerra todo el tiempo. Es decir, cuando un país quiere, bueno, depende de la esfera de influencia donde esté, si es estadounidense, occidental o de Rusia, se complica esa soberanía, esa autodeterminación. Y también es cierto que en un mundo tan globalizado y tan conectado, esa soberanía y autodeterminación siempre tiene una. O sea, ¿con quién te alineas para proclamar esa? Es complicado, pero lo que estamos viendo es que no hay cómo detener, ¿no? Es como se avisó sobre esto, intervienen militarmente, y en vez de ver, yo no veo una preocupación en términos diplomáticos. No veo a los diplomáticos corriendo por los pasillos, 20.000 reuniones. No. Veo que
dicen, bueno, a ver qué hace Rusia, a ver cómo respondemos, y el aumento en los presupuestos de defensa. Bueno, no, es grave, es decir, vamos más. También es cierto que la diplomacia muchas veces está oculta, es decir, puede ser que estén todo el tiempo hablando y nosotros nos enteramos solamente de una parte de las negociaciones, que es lo que hacen oficial. Veamos, yo quiero creer eso, de que están realmente preocupados y buscando la forma de negociar. La negociación. Ojalá que sí. Silvina, querida, te agradezco tu tiempo muchísimo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Besos a todos y todos. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.